En el universo de Fan Hunter, los vampiros están divididos principalmente en dos organizaciones distintas, la Camorrilla y el Sabadete. En esta ocasión, en las pantallas, analizamos las dos guías de organización que tiene Vampiro. Buenas a todos, soy Ezcardan. En esta ocasión vamos a analizar las dos guías del jugador, la del Sabadete y la de la Camorrilla, y veremos un poco qué contenido nos tienen. Al contrario que en lo que puede ser la guía de Darna City, estos suplementos pues dan bastante juego. Sobre todo el primero, la Camorrilla, es bastante más decente que el resto. Pero bueno, vamos a coger un pequeño análisis. Lo primero vamos a analizar la Camorrilla. Vendrían a ser un poco estas dos el trasunto a la guía de la Camorrilla y el Sabbat, que había para Vampiro tercera edición o segunda revisada, ¿no? Yo con Vampiro en ese punto me pierdo un poco, ¿no? Al no haberlo vivido en la época. Bueno, tenemos un pequeño relato y un pequeño índice de contenidos de que nos vamos a encontrar. Y empezamos el capítulo 1, el de artes marciales. El de artes marciales, esto es una cosa muy de los 90, ¿no? El que todos los juegos tenían su sistema de combate y después un sistema de combate aparte, mucho más cheto, que tenía que ver con las artes marciales. Yo creo que en algún momento, si alguien se hace retroclon de los 90, tendrán que crear un juego en el que tengas tu propio suplemento de 200 páginas destinado a las artes marciales, porque si no, no sería un auténtico retroclon noventero. Bueno, pues viene un montón de cosas de combate sin armas, con un montón de maniobras, modificadores especiales, cosas que pueden ocurrir, daños concretos para los 90 tipos de puñetazo, maniobras a tapate. Para que sepáis, el detalle que pueden tener estas reglas es que duran 23 páginas. Tienes profesiones de artes marciales y estilos de combate, porque algunos estilos de combate pueden usar unas técnicas y otros otras, y algunos pueden emular técnicas de otros estilos de marciales con negativos, tal. Yo os digo, un sistema súper detallado, parecido al de Cult con reservas, ¿vale? Porque el Cult para mí me define un sistema de combate bastante absurdo precisamente por la parte de artes marciales. Bueno, tenemos el capítulo 2, que ya son los clubes y las peñas. Estos ya son algo con más cara y ojos. Aquí nos van a venir los cuatro clanes independientes, los cuatro clubes independientes y las peñas, que serían el equivalente a las líneas de sangre, ¿vale? Son aquellos que son... Es una desviación de un club principal, pero que no tiene suficientes miembros, ni tiene suficiente importancia, ni demasiados elementos distintivos como para ser un club aparte, pero sí lo suficiente como para ser una peña. Primero tenemos el Arsamita, que vienen a ser una serie de andaluces aficionados a las artes marciales, que decidieron crear su propio club, que son los Arsamita, por eso bailadores de sevillanas y ese tipo de cosas. Bastante raro. El Gyayoni, que viene a ser un virus, una parte del virus que afecta a un tipo que lleva una lavandería en Italia, y que, bueno, pues es aficionados a todo este cultura italoamericana de gángsters y mafias. Los perseguidores de Tets, que, bueno, pues vienen a ser gente aficionada al porno, sus habilidades pornis, que básicamente es un tipo que rescata un videoclub y le pilla una cinta porno con el virus y, bueno, pues atrae gente a su El Robadnos, que no me acuerdo muy bien qué era el Robadnos ahora mismo. Ah, sí, son los kinkies, ¿no? Los aficionados a la cultura tipo máquina baja. Por eso os digo que a veces hay cosas de estos libros que me hacen gracia, ¿no? Porque yo viví este punto, ¿no? Yo viví los principios de los 90 y me crié en la cultura de los 80. Entonces este tipo de cosas pues me hacen gracia, ¿no? Porque me hacen recordarme a mi yo de 10, 11 años, que realmente era fan de este tipo de elementos. Tenemos las Fángolas. Esta es la primera peña, ¿no? Que son unas creaciones trequerre, ¿no? Que crean con sus poderes trequeturcios. Las hijas de la fonía, que son pues unas locas flipadas de la cultura pop y de todo este tipo de cosas, de música moderna, ¿no? Las Believers y este tipo de cosas pues serían unas hijas de la fonía. Esto particularmente además tiene mucha autoridad, ¿no? Es una de estas cosas que podrías aprovechar perfectamente para hacer un juego nuevo. Los regadí, que son pues la gente aficionada a la música reggae
y un poco a las drogas y ese tipo de elementos. Me gusta mucho el dibujo del narizón. El Sanubri, que básicamente creo recordar que eran aficionados a las series tipo Urgencias y todo ese tipo de cosas. Pues House pues sería este tipo de gente, ¿no? Y después ya tenemos las nuevas características con algunas nuevas habilidades, nuevos beneficios y problemas, ¿no? Pues unas ventajas, desventajas, unas bastante curiosotas, ¿no? Como el hiperactivo o la influencia en el club, cosas que a lo mejor se echaban de menos. Por ejemplo, aquí viene la adicción, que no venía en otro, o sea, esto está de más, ¿no? Ser adicto entre los adictos, pues no tiene mucho elemento. No, delirios de grandeza, renegado. Después vienen las nuevas disciplinas, ¿no? Una es el brutismo, que es la de las gárgolas, que son cosas como eh, poderte hacer vivir al hormigón y ese tipo de cosas. Tiene las reglas especiales de las gárgolas, porque pueden, a medida que van mejorando, pues se pueden aparecer alas, picos, ese tipo de cosas. La verdad está bastante curiosote. Es una de esas disciplinas que la verdad molan. La encoñación, que es la de los arsamita, ¿no? Que es las cosas ninja, aunque tienen cosas como el lapo corrosivo, ¿no? O el golpe ninja mortal. La friambosis, que es la de los Regedi, que es básicamente el controlar un poco los no muertos. La muertomancia, que esto sí que es el control. El otro es más bien conseguir adquirir cosas de no muertos, y esto es más el hacer cosas con los muertos, que tienen distintas sendas y tienen rituales. Volviendo a decir, esto me vuelve a demostrar, lo de los rituales es la mejor broma y la mejor elemento de este juego, porque son divertidos, están bien hechos, son ingeniosos muchos de ellos, lo cual sigo opinando que crear un sistema de rituales para todos los clubes, porque además el problema que tienen los rituales es que a veces se meten en cosas de otros clubes, ¿no? Por ejemplo, te conviertes en una criatura fantástica como un troll, pues eso te estás metiendo en cosas. Yo creo que hacer los rituales por clubes y hacer que fueran rituales secretos, tal, hubieran sido cosas mucho más divertidas. Además, creo que además muchos de ellos han quedado viejos, obsoletos, o harían falta nuevos. Por ejemplo, no hay ninguno del Señor de los Anillos, que claro, pues queda extraño, ¿no? Tampoco que haya ninguno, por ejemplo, de cosas aunque fueran chorradas, ¿no? Tampoco hay ninguno de, yo que sé, de los Juegos del Hambre, o tampoco hay ninguno de películas como Origen o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, haría falta una actualización. Pero yo creo que coger el sistema de rituales sería mucho, mucho mejor. Tenemos el quimerismo, que es básicamente las ilusiones de los Radnos, de los Robadnos. El Pornis, ¿no? Que es este estilo de pornografía blanda que tiene. La histeria, que es la de las hijas de la fonía. Nuevas sendas de tequeturgias, como la senda del abismo, para emular a Abyss, obviamente, el fluido alienígena, los meteoritos, nuevos rituales, como las carreras de vainas, el no hay dolor. Por ejemplo, hay unos cuantos rituales que se podrían coger sobre el episodio 7 que estarían bien, ¿no? Aunque fueran coñas internas, un poco de esas películas, que es un poco lo que tienen esto, ¿no? No solo tienes el horror tecnológico, ya sé Kung Fu, claro, aquí ya Matrix está bastante más institucionalizado que cuando sale el básico. Y después tenemos una serie de detalles chorras, ¿no? Como por ejemplo los problemas de los gangrel. Los gangrel pueden coger, como los gangrel de verdad, ¿no? Pueden coger cosas similares a los animales, pues estos con seres de fantasía. Puedes desarrollar la barba de enanos, ¿no? O por ejemplo unos ojos de elfo. Y luego tenemos unas reglas para determinar aleatoriamente la altura y peso del personaje. Un problema que puede tener este libro, ¿vale? Es que sí es bastante más imprescindible. O sea, sobre todo si vamos a tener cosas... Es que todos los suplementos posteriores presuponen que tienes la guía de la camorrilla. Y eso hace que, claro, ser la guía del jugador también convierte en un poco la guía imprescindible del juego. Incluso casi más que la pantalla. Es el nuevo problema que puede estar. Es divertida aún así, a mí me gusta, aunque es muy de reglas. Incluye muy poco trasfondo, pero a lo mejor por eso, porque es un libro más crunch, quizás tenga una salida mucho más inmediata.
Y además se hace menos coñazo que leer que la guía del Sabadete. La guía del Sabadete incluye muchísimo más trasfondo, porque claro, el trasfondo de la camorrilla viene casi todo en el libro básico. Pues aquí nos viene todo el trasfondo del Sabadete, que en la mayoría de los casos es aburrido, o al menos la redacción se hace larga y se hace aburrida. Yo me lo he estado releyendo hace un par de semanas y la verdad es que me estaba cansando. Estaba diciendo, por Dios, quiero terminar de leer este libro para pasar a lo siguiente. Y la verdad pasa demasiado. Este libro además, como anécdota, yo lo perdí y lo volví a recomprar de segunda mano. Pero ya os digo, o sea, es un libro que deja bastante que desear. Como nota curiosa, está mal cortado, al menos mi edición, y la portada sobresale bastante más que el resto. Bueno, tenemos el relato. Hay que tener en cuenta una cosa que es divertida, ¿no? Y que tiene así, es el formato cómic en la apertura de los capítulos. La verdad, eso sí me gusta. Es una buena idea. Y nos hablan primero de la introducción del Sabadete, ¿no? El Sabadete es una serie de vampiros que cuando se entera Alejo de lo que ha creado el virus Barrabás, pues decide crear su propia legión de vampiros. Así que coge una serie de personas un sábado, por eso se llama el Sabadete, y les contagia, pero les ofrece que él les va a dar el material que ellos quieran a cambio de que les ayuden en la guerra vampírica. Tiene su gracia y tiene su aquel y tiene algunas cosas divertidas, ¿no? Y hace coñas con los nombres y ese tipo de cosas, pero yo os digo, no está especialmente inspirado, o a lo mejor es que la redacción del propio juego a mí no me termina del todo de gustar. También puede ser, y lo sigo pensando, que es que el problema es que sigue siendo un producto excesivamente de su época. El juego depende demasiado de la coyuntura de que Fan Hunter estaba en su mayor apogeo, o cerca de su mayor apogeo. No sé si esto es ya antes de que se acabara o cuando estaban en Saga, o nada más terminar Saga, que eran esa miniserie de 4 cómics de color que terminaban en la segunda batalla de Montjuic. Claro, estaba en su apogeo, Vampiro estaba en su punto álgido, por esto es 2002. Acaba de salir Demon, además. Yo os digo, o sea, tiene ese punto en el que, pues, mola un montón en la época, pero ahora ha envejecido mal, porque yo recuerdo leer este libro en su momento y pasármelo bien. Me pareció divertido, me pareció ingenioso, me reí leyéndolo. Y eso, yo lo leí hace 2 semanas y eso no me pasaba. Con lo cual, sigo pensando que puede ser un problema de que no es un producto fuera de su época, que probablemente le pesa demasiado. Bueno, después de hablarnos de esta pequeña introducción, lo que nos hablan también de los anticlubs y un poco cómo surgen, ¿no? Que es partes renegadas de los demás clubes que se unen al Sabadete. Nos hablan de los dos clanes o clubes que pertenecen al Sabadete, que son el La Sombra y el Piercings. El piercing, pues, es gente que se dedica a tatuarse y a hacerse piercings por el cuerpo. Y en La Sombra, en La Sombra, que creo que eran amantes de la moda. Sí, del aire neogótico victoriano y de la moda, ¿no? Está gracioso, la verdad. A mí los en las sombras me gustan. No son los que más me gustan, pero están bien, ¿no? Después tenemos los Renfields, que son vampiros. Bueno, son vampiros. Son los ghouls, el equivalente a los ghouls, ¿no? Un poco por gente que intenta imitar a ser vampiros y se unen a ellos. Vienen los anticlubs y por qué se podían unir y una historia de por qué se hicieron, quizás excesivamente larga para la broma que exige Fan Hunter, ¿no? Las peñas y los disidentes. Lo que quiero decir es porque se le dedican o sea, está bien, yo no soy muy amante del trasfondo, pero quizás por las cosas que se me ha dicho antes, casi 10 páginas de por qué los clubs se unen a la vertiente vampírica se me hacen un poco largas. Después nos hablan de las facciones, un poco un repaso de
nos salen aquí. Esto es un capítulo que, por eso os digo que el libro anterior es importante, ¿no? Por aquí nos van a hablar de todas las facciones un poco y cómo tienen cogido Varna City. Es un poco a lo mejor porque el libro de Varna City, que analizé en el vídeo anterior, se queda un poco corto, porque aquí nos vuelven a hablar de todas las facciones de Varna City y de cómo influyen en Varna City. Entonces, esta gente, que parece aquí muy importante, luego en el de Varna City no se menciona. Y aquí nos hablan de vampiros importantes y de presidentes importantes de toda la ciudad de Varna City, de todos los clanes, de todas las sectas, tanto de independientes como de los Sabadete como de la Camorrilla. Además aparecen por primera vez los anarcoides, que es gente que pasa de todo esto. Nos viene en el trasfondo de la Fanquisición. A mí los fanquisidores me gustan, quizás a lo mejor porque, no sé, me hacen gracia, al contrario que el resto de elementos. Después nos vienen las nuevas características que nos vienen un poco la pichurina. Esto es, supongo, por intentar integrar parte del universo de Fan Hunter, ¿no? Porque es la primera vez que nos habla de esta energía mágica que es con lo que se permite hacer las cosas sobrenaturales en el universo Fan Hunter. Y aquí es la primera vez que se menciona. Hubiera estado bien que se mencionara en elementos anteriores, por eso de dar una especie de coherencia a universo y ambientación. Pero bueno, tampoco pretende, o sea, ya os digo, esto es como si fuera Tierra 2. Nos hablan de las disciplinas, ¿no? Los nuevos poderes, la ensombración, que es la manipulación de la sombra, la vicisitud, que básicamente es cosas como el body art, es la de los piercings, de transformar un poco el cuerpo, y los rituales de la pichurrumancia, que vuelve a ser ese lugar, esas cosas interesantes. Vuelvo a decir que los rituales, es que no sé por qué no es la base del sistema, porque es que son muy divertidos y vienen un poco rituales de todos los tipos, vienen nuevas virtudes y efectos y unas reglas de trabajo en equipo, pues porque faltaban, ¿no? Y deciden ponerlas en ese trozo del capítulo. Y después tenemos una aventura para finalizar, en la que, bueno, pues no está mal. A mí es de las que más me ha gustado, junto con la de la caja roja, si te digo la verdad. Y no es muy no es especialmente interesante, pero no sé, a mí me hizo gracia, que es casi lo que busco de esto. Al fin y al cabo, casi todo lo que tiene que ver con el universo de Fan Hunter un poco depende del tono de que tenga la partida. Aunque yo me pueda quejar mucho de estos juegos, y eso lo quiero decir antes de terminar, de estos suplementos, la gracia de Fan Hunter, igual que en el normal, no es tanto la calidad de los suplementos o el cómo están escritos, aunque el cómo están escritos sea bastante, sino el cómo funciona el grupo, porque los juegos de humor le pasa un poco como los juegos de terror. Si la mesa colabora, puedes hacer que algo que no funcione o que sea malo sea muy divertido, y es la finalidad máxima de este tipo de juegos. Vuelvo a decir que es un producto demasiado de época. Yo, a día de hoy, ni lo compraría ni le haría excesivamente caso, más allá de a lo mejor si os mola un poco el tema o si por completismo. Pero lo cierto es que a pesar de esos elementos, creo que es un juego divertido, que se puede sacar para una tarde. Yo sacaría aún así el Fan Hunter normal, ¿no? O la nueva edición que va a salir, que seguramente sea bastante superior. Creo que es un juego divertido para jugar una tarde en la que, sobre todo si sois veteranos y jugasteis, porque aquí viene la cosa, si vosotros jugasteis en la época, o quizás si sois aficionados al nuevo vampiro, a lo mejor os podéis sacar una sonrisa. Pero para aquellos que no os mole mucho el mundo de tinieblas, o no cogéis Fan Hunter, o no cojáis ese humor gamberro que había en los 90 previo a las Torres Gemelas, que era un humor que te podías reír de cualquier cosa sin que nadie te tildara de xenófobo o machista o de lo que fuera, a lo mejor el juego merece la pena. Pero quizás a día de hoy tiene poco cabida en las estanterías de la ficción. Pero ya os digo, por lo demás es un juego que sobre todo a los veteranos a lo mejor os pueden hacer gracia, ¿no? Y además es un juego que está barato de comprar de segunda mano, con lo cual si estáis empezando en la afición, a lo mejor no es el mejor lugar para entrar, pero desde luego unas risas seguramente os podréis echar.
Por lo demás, soy Ezcardan, nos vemos en el próximo vídeo, que probablemente sea Z-Corps. Adiós.